Bueno no es suficiente, lo mejor está por venir. La unción que honramos es la unción que nos bendice. Una vez Ebenezer, siempre Ebenezer. En este año 2023 le hemos llamado el año de pelea por tus sueños. Hay sueños que tienes que pelear. Uno de los sueños en nuestra serie última es pelea por tu corazón. Queremos tener un corazón. El sueño es que tú tengas un corazón limpio, un corazón libre, un corazón sin temor, un corazón sin culpas. Un corazón. ¿Por qué es importante que pelees por tu corazón? Porque todo, dijo Jesús, todo proviene del corazón. Dice que de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas las maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Todas las maldades. Ahora, el corazón es como un recipiente. Jesús le habla que es como un cofre. Es un depósito donde almacenamos las cosas. Si tú almacenas cosas buenas, ¿qué vas a sacar de ese almacén? Cosas buenas. Si tú almacenas cosas malas, ¿qué vas a sacar de tu corazón? Cosas malas. También Jesús habla de que el corazón es como un árbol. Si ese árbol es bueno, ¿qué frutos va a dar? Frutos buenos. Si ese árbol es malo, ¿qué va a pasar? Va a dar malos frutos. Entonces el árbol se conoce por sus frutos. El corazón es clave. Y toda acción, toda actitud, todo está conectado con tu corazón. Pero sobre todo el estado de tu corazón. Todo está conectado con tu corazón. Dice la Biblia que de él mana la vida, ¿cierto? Toda acción. Entonces vivimos, lideramos, nos relacionamos, criamos, romantizamos, confrontamos, reaccionamos, respondemos, manejamos, amamos y aún odiamos desde el corazón, de acuerdo al estado de tu corazón. Todo lo que hay en tu corazón, todo, diga conmigo todo lo que hay en tu corazón, de acuerdo a ese estado de tu corazón, todo lo que hay ahí sale hacia tu noviazgo, sale hacia tu matrimonio, sale hacia tus amigos, sale hacia tu trabajo y obviamente tiene que ver también con la iglesia. Todo está en tu corazón. Entonces, por tanto, cuida tu corazón, porque todo proviene de tu corazón. Porque el estado de tu corazón es el estado de tu vida. Y un golpe, un ataque a tu corazón es un ataque a tu vida. Y toda herida es acceso o es puerta para infecciones. Si tú tienes un corazón herido, automáticamente se van a gestar infecciones. Y no estoy hablando del corazón en el sentido físico. Todos somos vulnerables a ser heridos. Y todos aquí hemos sido heridos de una u otra manera desde nuestra niñez. Nadie aquí puede decir: no, yo no he sido herido, yo estoy bien. No, tú fuiste herido. Y recuerda que te hiere quien más te ama. Tu mamá, tu papá,
tu esposo, tu esposa. Y las heridas son causadas, la última prédica yo hablé de esto, son causadas de dos maneras básicas: a través de acciones como rechazo, abusos, abandono, pero también a través de palabras que hieren, palabras negativas, palabras abusivas. Tú fuiste herido de una u otra manera. Físicamente, repito, un corazón enfermo va a enfermar el cuerpo. El corazón alegre va a sanar el cuerpo. Y este libro es medicina a tus huesos. Si tú fueras médico y alguien va a tu consultorio, tú le recetas la medicina por lo menos 8 horas, cada 8 horas o cada 12 horas. Y si tú como médico quieres que esa persona se componga, ¿qué tiene que hacer la persona? Tomarse los medicamentos. Escúchame esto es medicina. ¿Y sabe qué hacen? Los creyentes no la toman. Tiene que tomar esta palabra que es medicina a tu cuerpo. Aunque usted no lo crea, esto es medicina. Hágalo. Tome esta palabra. No se queje de sus problemas. Tome la medicina. ¿Está bien? Y además esto es vitamina para que usted no se enferme. Dile a tu vecino, ¿lo estás oyendo? ¿Ok? Entonces, si tenemos un corazón enfermo, va a enfermar el cuerpo, va a enfermar todo lo que está a nuestro alrededor. Y espiritualmente, un corazón dañado va a detener, obviamente, el crecimiento en la fe. Y va a enfermar y va a destruir relaciones. Va a enfermar y destruir amistades, matrimonios, familias y obviamente iglesias. Pero algo importante: una cosa es estar herido, otra cosa es haber sido heridos. O sea, una cosa es que yo fui herido, otra cosa es que yo esté herido. Son cosas muy diferentes. Herida es una cosa, cicatriz es otra cosa. La cicatriz indica que fuimos lastimados físicamente, pero que ya no nos duele. Fuimos, pero no estamos. Pero la herida indica que hay algo. Entonces, una herida es una ofensa no resuelta. Diga conmigo, una herida es una ofensa no resuelta. ¿Y cuántos les duele el corazón? ¿Cuántos tienen corazón herido? Y una herida en el corazón es una ofensa no ¿qué? Resuelta. Los próximos domingos vamos a analizar algunas heridas o acciones o emociones que dañan el corazón. Voy a analizar por lo menos 5: la culpa, el rechazo, el abuso, la falta de perdón y la amargura. 5 aspectos. Yo espero que no se pierda ninguno. El objetivo es que tú analices tu corazón, que tú veas tu corazón. Vamos a entrar al consultorio de Dios, al consultorio del Espíritu Santo, para que tú veas cómo está tu corazón. Si está enfermo, tú lo puedas sanar. Si está sano, lo puedas conservar sano. Pero esta mañana voy a iniciar la primera emoción o el primer daño al corazón: la culpa. Diga conmigo, la culpa. La culpa la tienes tú, dile de tu vecino, es tu culpa. Entonces, la culpa tiene la culpa. Es el tema de hoy. Vamos a ver qué es la culpa, qué causa la culpa, los efectos, las consecuencias de la culpa y cómo sanar, cómo liberarnos de la culpa. Porque si no sanas tu corazón de la culpa,
La culpa va a controlarte y va a destruirte. Y le digo cómo, así de rápido, y usted tiene que entender esto más rápido de lo que cree usted imaginarse. Trasládese en su mente y en la historia suya, en la historia muy personal, trasládese a sus de 5 a 7 años o a 10 años. Trasládese a los 10 años. Quiero que se traslade. ¿Dónde estaba usted? Yo ya me trasladé en la cocina de mi mamá. Llegaba de las tortillas del molino y dejaba el cambio bajo el tapetito donde hacía las tortillas. ¿Qué creen que hacía yo? No sé cuántas veces tomé ese cambio. Ya recordé. Y después preguntaba, oye, ¿no viste 5 pesos? No, mamá, no, para nada. Pero lo más cruel, yo creo que 8 años, 6, 8 años. Y se han de recordar los de mi época, los que tienen 35 años más o menos, que había unas pinturas que tenían una brujita negra. ¿Alguien recordó? ¿Cómo se llamaban? Era literal una brujita, una chica con sombrero que era una brujita. ¿Cómo se llamaban? Pues no sé qué marca eran, pero todo te compran al tercer año, básicamente, me acuerdo, 7, 8 años, porque yo entré a los 5 a la primaria. Y alguien tomó seguramente mis pinturas. Y yo fui al niño. Si yo era pobre, los pobres le llamábamos pobres a él. Y yo le dije, estas son mis pinturas. Yo tenía que llegar con mis pinturas a casa. En ese momento yo me empoderé. Yo no sé quién tomó mis pinturas, pero le dije, esas son mías. Y se las quité. Yo no sentí remordimiento. Yo no sentí absolutamente nada. Yo dije, yo tengo mis útiles completos. ¿Pero qué cree? La culpa. Sí. Cuando lo vi sin pinturas. Pero en ese momento dije, son mías. La culpa. ¿Ya pensó usted en algo que hizo? Y yo no recuerdo haberle regresado eso. Y ya cuando pude comprarme, ya de más adolescente, ya joven, él no terminó la primaria. No sé si vive hoy, se llamaba Mariano. Seguramente él no debe recordarlo, quizá. No recuerdo cuándo fue la última vez que lo vi. La culpa. ¿Cómo quitarle a un niño pobre, donde los pobres les llamamos pobres a él, sus pinturas? Si no sanas tu corazón de la culpa va a controlarte, va a paralizarte. Tú me puedes preguntar, ¿y qué hace, pastor? Sabes que la culpa va a estar contigo toda tu vida, que has hecho tantas cosas que no vas a poder remediar ya nada. Y lo único que tienes que hacer es confesarlos a Dios. Yo robé, hice esto, hice aquello. Y es de ahí vamos a hablar precisamente de cómo lidiar con la culpa. Entonces, mi enfoque no es que vamos a enjuiciarte. Eres un mal padre, una mala madre, un mal hijo, un mal esposo, una mala esposa. No voy a enjuiciarte. No, la idea no es que nos enjuiciemos, porque al final no sé si somos responsables o no.
No hablo de mi caso, hablo de tu caso. No sé si eres responsable o no de lo que te pasó, lo que hiciste, no hiciste, o por qué lo hiciste. Porque al final ya basta el error que cometimos. Si tú dejaste a tus hijos, si tú rechazaste a tus hijos, ya no vas a remediar eso. Pero ¿qué tienes que hacer con esa culpa? Si tú no sabes qué hacer con esa culpa, repito, la culpa va a lastimarte, la culpa va a enfermar tu corazón, la culpa va a controlarte y la culpa va a paralizarte. Ahora, ¿por qué nos sentimos culpables? Como seres humanos estamos constituidos con emociones, conciencia e inteligencia. Conciencia. Entonces, por lo tanto, la culpa es parte de esas emociones y tiene su cimiento en la conciencia. Conciencia. Sin conciencia no habría culpa, no habría vergüenza. Entonces, la conciencia es la ley integrada, como dice el apóstol Pablo a través del Espíritu Santo, la ley integrada en tu corazón. No necesitas Biblia, conocer Biblia, para que tú puedas definir lo bueno y lo malo. Es tu conciencia, es esa ley integrada en tu corazón. Cuando haces algo malo, esa conciencia, diga conmigo, conciencia, te culpa. No necesitas ser cristiano, no necesitas tener una Biblia, tú sabes. Ahora, una cosa es que ya se cauterice esa conciencia, ya no la use, pero eso no implica que no sea responsable el ser humano, porque tarde o temprano la conciencia surge. Entonces necesitas saber cómo manejar la culpa, porque si no, la culpa te va a manejar a ti. Vamos a definir un poco lo que es culpa. Al ser seres humanos somos tan difíciles de definir, y cada uno siente diferentes cosas. Por ejemplo, si uno ve un pleito en la calle y ve uno que le están golpeando a alguien, el que está golpeando no siente nada, el que está viendo dice: pobrecito, cómo le están golpeando. Pero el que golpea, ¿qué dice? Quiere más, ¿no es cierto? Entonces cada uno ve siente de diferentes maneras las circunstancias. Entonces definir la culpa así como tal es muy difícil. Pero quiero que definas la culpa como un sentimiento de deuda. Diga conmigo, sentimiento de deuda. Esta definición la hace el doctor Andy Stanley. Él dice: culpa es sentimiento de deuda. Ese sentimiento que está en la conciencia manda al corazón que lo que estamos haciendo no es correcto, que lo que hicimos, mejor dicho, es algo malo, que al final no cumplimos con el estándar, con la norma ya dictada en el corazón, o la norma establecida por la palabra de Dios, o la norma moral que la sociedad nos indica. Por ejemplo, tú no tienes que tirar basura en la calle. Ciudad de México incluso es delito. Ejemplo, ¿no? Hay gente que lo hace. Pero escúchame, ¿cuándo viene la culpa? Cuando tiramos basura. Cuando cuando llueve y se te está metiendo el agua por las coladeras. Tú dices: sí, yo tiré un costal de basura. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando no cumplimos o cuando violamos las normas y no cumplimos el estándar, debemos a la ley.
Por eso la culpa es una deuda. Y la culpa viene porque la conciencia indica que hicimos o dijimos o hicimos algo incorrecto, o en su defecto omitimos hacer lo correcto. Porque no siempre lo incorrecto es hecho, sino a veces es omisión. Ejemplo, si el esposo, la esposa, el hijo, el padre no hizo lo correcto, omitió un deber. Y yo quiero que tú veas, analices esto. No quiero culparte, yo quiero que seas libre, porque muchas veces los creyentes no avanzan porque algo tienen el corazón enfermo de culpa. Como hijo, hablo de a los adultos, la gente ya incluso que son padres. Tú como hijo cumpliste tu deber como a tu padre, lo honraste. Ahora, lo más tremendo es que si ya no lo tienes, porque si tú lo tienes, si tú dices: yo fui un mal hijo, yo no honré a mi padre, yo no cuidé a mi padre, yo no lo invité a desayunar, no le hice un desayuno, lo que sea, no estuve en sus cumpleaños. Pero si ya no lo tienes, eso debe ser una culpa terrible. Y para que vayas comprendiendo el tema, ¿cómo puedes resarcir el daño? ¿Cómo? Es más, si lo tuvieras, ya tienes tus 60 años, él ya tiene quizá 80, y tú dices: pues mis 60 años y fui un niño destrampado, rebelde, etcétera. Si fuiste un padre, eres adulto y no atendiste a tus hijos, no cumpliste tus deberes, tú debes una disculpa. Por eso la culpa es una deuda. Debes un perdón. Y hasta que pagues, puedes sentirte libre de esa culpa. Pastor, pero ya no están mis hijos, o en su defecto mis hijos no quieren perdonarme, ¿qué hago con la culpa? Ahí está el detalle, dijo un señor. La culpa es un estado o condición emocional desagradable que aparece cuando nuestras acciones entran en conflicto con la ley que Él puso en nuestro corazón, o con nuestros valores personales, o valores sociales, o valores espirituales. Pero hay un detalle que quiero ir un poco más. La culpa puede manifestarse de dentro o también de fuera hacia adentro, de dentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. Veamos la culpa que viene de dentro. Cuando tú estás consciente que tu acción, tu actitud, tus palabras fueron incorrectas, tú dices: estoy consciente que la regué, hay algo ahí. O cuando tú dices: omití ser un buen padre, omití ser un buen hijo, la regué con mi esposa, con mi esposo, con mi suegra, con mis cuñados, etcétera, etcétera, he sido malo. Tú lo reconoces, es de dentro. Pero puede ser que no lo aceptes. No, es que ellos me hicieron, o es que ella o él, o es que no cumplió, lo que quieras y mandes. Aunque no lo aceptes, aunque pienses que tú tienes la razón, tu conciencia te va a indicar la verdad. Sientes culpa porque miras las consecuencias de lo que hiciste. Un padre que no cumplió y ve a su hijo fracasar y dice:
yo gasté el dinero para mandarlo a la escuela. Yo soy culpable de que él no haya adquirido algo en la vida. ¿Tú me explico? ¿Y sabes qué? Porque hay culpa. Porque no hay manera de cambiar. Ya no se puede. Te sientes culpable y culpable. Y eso lastima el corazón. Eso lastima. Pero ¿qué hay que hacer? Esa es la gran pregunta. Pastor, ya me está haciendo que me duele el corazón. ¿Qué hacer? Mi padre no vive. Mis hijos ya se fueron. Mis hijos ya son grandes. Yo me siento culpable. Me recuerdo que no les di, quizá como mamá, tú dices, estaba mejor en el chisme y no les hacía de comer. Y crecieron enfermizos. ¿Qué haces? En muchos casos, la culpa va a desaparecer cuando tú repares el daño, cuando pidas perdón, cuando pagues la deuda, vamos. Cuando te arrepientes y dices, hijos, perdónenme. Esposo, perdóneme. Papá, perdóname. Pero escúchame esto. Eso es la culpa que viene de dentro. Pero hay una culpa que viene de fuera. Y escúcheme bien, por favor. Cuando la culpa viene de fuera, es cuando los demás te hacen sentir culpable. Culpable de algo que tú no hiciste. Y más, culpable porque tú eres afectado o afectada. Ejemplo, lo que le pasó a alguien que iba contigo, hacia la escuela, hacia el metro, hacia el trabajo, iba contigo, tú eras su compañero o su compañera, y le pasó algo. Y te dicen, si tú lo hubieras cuidado, si tú hubieses hecho esto, no le hubiese pasado aquello, etcétera, etcétera. ¿Te das cuenta? Te culpan. Pero hay algo importante. Lo que te sucedió a ti de forma muy personal, sin haber buscado ese daño. Pero los demás te dicen, tú tienes la culpa. Si tú no te hubieses salido, si tú te hubieses quedado, si no hubieses tomado esto, si no te hubieses ido con, tú eres culpable. Lo siento mucho, te dolió y estás lastimado, te pasó esto, pero tú tienes la culpa. ¿Te das cuenta? Y fuiste afectado, afectada sin buscarlo. La culpa impuesta lastima el corazón. Voy a tocar un tema, voy a hacer una referencia de algo que después vamos a hablar sobre la vergüenza en otro momento. Alguien abusó de ti sexualmente y te dicen, tú tienes la culpa porque tú fuiste, porque tú te quedaste, porque no te saliste, porque tú no corriste, porque tú provocaste. Fue tu culpa. Fue tu culpa. Y tú dices, ¿culpa de qué? Algunas esposas fueron agredidas y dicen, es tu culpa, porque tú les gritas, porque tú no obedeces, porque tú lo provocas, porque tú no haces lo que él dice. Es tu culpa que te peguen. Y tú dices, pero yo soy la víctima, y todavía me dices que es mi culpa. La culpa se planta en el corazón cuando te dicen, tu esposo es así,
Porque tú no lo atiendes, porque tú no le das de comer, porque no haces lo que él dice. Tu esposo te dejó, te fue infiel, tu esposo te quitó, tu esposo se fue, tu esposo te dejó, porque tú tienes la culpa, porque tú le diste razones. Escúcheme esto: independientemente de la realidad o la responsabilidad, si es verdad o no es verdad, aquí no estamos enjuiciando. Surge la culpa. ¿Sí me estoy explicando? Alguien tiene culpa. No estamos enjuiciando. Aquí la idea es que tú puedes decir, bueno, ¿y qué hago? Me culparon, o si soy culpable, pastor, pero ¿qué hago? Ya es una losa. Camino como el pípila, según la historia, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Cómo caminaba el pípila? Con una losa encima. Y camina siempre agachando la cabeza, siempre mirando al suelo. No caminas con dignidad, no caminas con seguridad. ¿Por qué? Porque cargas una culpa. A nivel paternal, ¿cuánta culpa cargan muchos padres? Porque no fueron esos padres que los hijos necesitaban. ¿Cuántas malas acciones, cuántas omisiones no cumplieron? Es más, muchas veces dijeron, en Navidad mis hijos les voy a comprar, y nunca les compraste. Ellos tampoco lo supieron, por supuesto, pero tú dices, pero yo me lo prometí y nunca cumplí. Y tú cargas con eso, y eso lastima el corazón. Y repito, independientemente si eres responsable o no, si la culpa es real o es falsa, como dice la psicología neurótica, la culpa está presente, y eso lastima, y eso impide el crecimiento. Pero ¿qué diremos de la culpa impuesta que viene de afuera en la vida cristiana? Cuando el diablo te dice, tú no te mereces el amor de Dios, tú no te mereces el perdón de Dios. ¿Recuerdas quién eras? ¿Recuerdas qué hiciste? Tú no eres digno del amor de Dios, tú no eres digno del perdón de Dios. Y te habla diciendo, Dios perdona, pero a ti no. Tú eres el pingo caminando. Pero ¿qué diremos también de la culpa al reflexionar nuestras acciones de vida diaria? Lo malo que hiciste en la niñez, recuérdalo. Sí, pastor, ¿qué quiere que nos le hagamos así al corazón, verdad? Lo que usted quiere es que nos hagamos y nos iramos, nos lastimemos más. No, yo quiero que hasta que tú reconozcas que losa cargas, es que tú vas a ser libre. Mientras no. Proverbios dice, el que encubre sus pecados, ¿qué cosa? Prosperará, más el que no prosperará, el que encubre no prosperará, más el que los confiesa, ¿qué cosa? Alcanzará misericordia. Seamos un poco más específicos en las acciones de vida diaria, como hijo, como hija. El omitir la honra, el cuidado, el respeto a tus padres. ¿Cómo fuiste como hijo, como hija? Bueno, ¿cómo eres? Chicos que tienen la oportunidad de tener a sus padres, o los cuidan hoy, o cuando ya no estén, van a cargar una losa. Por supuesto que sí, una losa, y van a caminar como el pípila. Y oye, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Pues no sé. ¿Por qué no te sale aquello? ¿Por qué no corres a esto? ¿Por qué no el trabajo? ¿Por qué no la escuela? ¿Por qué no este negocio? ¿Por qué no? Es que no me sale nada. Pues tienes una losa que te impide. Y es que son asuntos espirituales.
¿Qué de las acciones que lastimaron a tus hijos? ¿Cuántos hijos abandonados? ¿Cuántos hijos golpeados? ¿Qué de las acciones y omisiones hacia tu esposo o tu esposa? ¿Y qué de las malas acciones negativas hacia las personas? Hacia Mariano, el chico pobre. ¿Cuántas acciones como esas están lacerando el corazón? Y si cada vez que me acuerdo tengo que decir, tengo que ir a buscarlo, porque él no terminó, él se fue de tercer año y no culminó la primaria, que yo recuerde. Se fue y nunca más lo volví a ver. Anís, ¿me acuerdas que debo preguntar por él? No lo sé si vive. Si los pobres le llamamos pobres, imagínate, ¿qué de esa culpa que cargas por no haber cumplido los sueños de juventud? Chicos, o le ponen ganas hoy, o cuando tengan mi edad van a decir, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué perdí el tiempo? Una frase que sale en la red dice que los ricos, en comparación con los pobres, los ricos se educan, los pobres pierden el tiempo. Por eso existe Netflix. ¿Qué más? Ustedes saben, ¿qué existe? Facebook, YouTube, TikTok, Instagram y todas las redes sociales. Pastor, ¿de qué se trata? ¿Qué está hablando? Pues nada más para que le midas el agua a los tamales, hijo. O te pones ganas hoy, o mañana te vas a lamentar y caminar con la losa. ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué perdí el tiempo? Estaba tan lejos y es que iba a sufrir. Pues sufre hoy para no sufrir mañana. Dile a tu vecino, ¿lo estás oyendo? Eso lacera el corazón. Alguien puede decir, si yo no hubiese tomado ese vicio, yo hubiese tenido esto, adquirido aquello, pero no lo hiciste. Pastor, ya dígame, ¿qué hago? ¿Quieren la razón? ¿Quieren la respuesta? ¿Qué hago? Ya. No, esto no es una masacre, pero alguien dijo una vez, estaba yo predicando, ¿sí, verdad, Nis? Estaba yo predicando a los pastores y alguien se levantó, pastor, ya para esa masacre. Así nos dijo, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Yo estaba dándole duro, algo más o menos como esto, ¿no? Hagan las cosas ahora, échenle ganas hoy, porque si no mañana. Y entonces ya dice, pastor, ya para esa masacre. Que alguien está pudiendo decir, pastor, ya díganos, ¿qué hago? Esta culpabilidad que tú sientes, en la medida que sea, sencillamente es una deuda. Tú debes algo. Y en muchos casos ya no puedes pagarla. Es una deuda y te sientes en deuda contigo mismo, con tu cónyuge, con tus padres, con tus hijos, con las personas y con Dios. Pero ¿sabes qué? Lo hecho está hecho. Dime, ¿cómo remediarlo? No cumpliste con tus padres, ya no están. ¿Cómo remediarlo? Cuando uno asiste a funerales, ¿sabes quiénes más lloran? ¿Quiénes creen? Los que menos hicieron por los padres. Otros lloran. Hay varios tipos de lloro, ¿verdad?
uno se quiere meter con ellos. Y yo hasta digo, wow, ¿qué no hizo? Uno ha de llorar por ausencia. Ojalá que lloremos por ausencia y no por omisión de la honra a ellos. Chavos, es en serio. Yo nunca pensé que a mi edad, 35 años, me iba a cansar. Yo nunca pensé eso. Dije, no, a los 20 años, 25 años o 30 años, una desvelada, me hacía los mandados. Dormir 2 horas y como nuevo y a ir a jugar otra vez. No hay problema. Pero hoy, una desvelada. ¿Qué tal, hermano Miguel, una desvelada? Y te recuperas no en el siguiente día, hasta 3, 4 días. Y tú dices, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió yo? ¿O solo yo me pasa a mí eso? ¿Sí? No es en serio. Nada de lo que tú puedas hacer ahora, de lo que dejaste de hacer, va a quitar esa culpa. Escúcheme bien. Si tú fuiste un padre golpeador, sin causa, sin razón, aunque tú te arrepientas hoy, ¿quién le quita lo bailado a ese niño? ¿Quién? Ahora, sanaron sus golpes físicos, pero los golpes que se quedaron en el alma, en el corazón, nada recogerá tus malas palabras, tus malas acciones, tus maldiciones pronunciadas contra tus hijos, contra las personas. Nada que puedas hacer va a reparar y pagar esa deuda. Y eso lastima. Puedes volverte bueno con tus padres hoy. Puedes volverte bueno con tu esposo, tu esposa, tus hijos hoy. Pero nada repara el pasado. Pero tú tienes que reparar tu corazón. Puedes tratar de pagar la deuda haciendo buenas obras. Con Dios puedes incluso. Pero ¿qué vas a hacer? Ya para último y responder, ¿qué hago, pastor, con mi culpa? ¿Cómo debes mirar la culpa? Vamos a 2 de Corintios, capítulo 7. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 10. Pues la clase de tristeza, o sea, culpa, remordimiento, como tú quieras, que Dios desea que suframos, nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza, la culpa del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, ¿qué cosa? Resulta en muerte espiritual. La postura de Dios, el enfoque divino, el sentimiento de culpa de parte de Dios te tiene que llevar a arrepentimiento. O sea, no vas a hacer ya las cosas que hiciste negativamente. Lo único que tienes que hacer es arrepentirte. Arrepentirte sobre lo que tú hiciste o dejaste de hacer. Y ese arrepentimiento te va a llevar a la libertad. La culpa, según Dios, no es para condenarte, es para sanarte. Ya lo hicimos. Fuimos malos hijos, malos padres, malos esposos, malos cristianos en el pasado. ¿Qué tenemos que hacer? Ya lo hecho está hecho. Pero ¿qué tenemos que hacer hoy? Solo el arrepentimiento. Y delante de Dios es solo Él puede sanar el corazón lleno de culpa. Entonces, la culpa que tú sientes en tu interior debe llevarte en Dios, llevarte al arrepentimiento. Pero escucha, la culpa, la obra del diablo ante la culpa,
El diablo va a usar la culpa para señalarte como un pecador indigno. Él va a señalarte y va a acusarte para paralizarte en tu relación con Dios. Y te va a decir: Dios no te ama, Dios no te va a perdonar, Dios está enojado contigo, Dios no te escucha, tú eres un pecador, un mal hijo, un mal esposo, un mal padre. La culpa la usa el diablo para separarte y alejarte de Dios. Él siempre va a ir a tu pasado, pero Dios nunca lo va a hacer. Diga conmigo: Dios no lo hace. Él perdona. Entonces el diablo usa la culpa para condenarte, para paralizarte, para detenerte en tu caminar de fe, para que no crezcas en la fe, para que no avances en la fe. Él va a tratar, Él va a hacerlo siempre, va a poner su mano y va a detenerte y te va a decir: Dios no te ama. ¿Y sabes qué va a hacer algo? La culpa, el diablo va a decir: ¿sabes? Dios es malo. Se lo dijo a Eva: Dios es malo, Dios es injusto. Y siempre te va a presentar el carácter de Dios como un Dios de garrote, que nada más fallas y está para condenarte. Lo que te está pasando es porque Dios está enojado contigo, es porque Dios es injusto contigo. Dios no te ama. Y sabes, yo deseo que esta mañana que ustedes como cristianos no le crean al diablo. No le crean, porque él acusa y él te dice: sí, ya eres perdonado, Dios te ha perdonado, pero tú no eres digno. O sea, muchos ya como cristianos ya recibieron el perdón de Dios, ya son perdonados. Él no se olvida, él ya se olvidó de su pasado, pero todavía muchos se sienten culpables e indignos y viven la vida cristiana pensando que no han hecho lo suficiente para merecer el favor de Dios. Hay cristianos que saben que son perdonados, pero son incapaces de perdonarse a sí mismos. O sea, sí, yo sé que Dios me perdonó, pero yo no puedo perdonarme. Viven la vida cristiana con culpabilidad, castigándose a sí mismos, porque se han creído ese susurro del diablo que les dice: fuiste tan malo que no te mereces y no eres digno del perdón de Dios. Porque tú en la vida cristiana no le has demostrado a Dios que de veras eres un cristiano, que de veras te has arrepentido de tu pasado. Tú no le has demostrado a Dios. A ver, y te empieza a leer la cartilla. ¿Cómo estás en la iglesia? ¿Has cumplido con esto? ¿Has cumplido con aquello? ¿De veras vas a la iglesia con pasión? ¿Verdad que no es cierto? Y tú dices: sí, cierto, sí, tienes razón. Entonces el diablo le dice: no te has arrepentido de veras, porque todavía pecas. Y van por la vida cristiana cargando esa culpa, esa vergüenza. Y aún más, el diablo les dice que es bueno vivir con culpa, con indignación, con vergüenza, con la cabeza agachada, porque eso es una manera de ser humildes con Dios. Que tú no puedes levantar tu rostro a Dios. Vive así Dios quiere que vivas, porque eso es humildad. Esos han creído la mentira del diablo, pero eso no es verdad, señores. Si después de haber sido perdonados tú te aferras a los sentimientos de culpa, de vergüenza, de indignación, tú estás siendo orgulloso y rechazando la gracia de Dios. No más. Por último, ¿qué hacer con la culpa? Número 1, acepta el perdón de Dios. Acéptalo. ¿Fuiste mal hijo? Sí. ¿Un mal padre? Sí. ¿Un mal esposo? Sí. ¿Un mal cristiano? Sí.
¿Sabes? Dios envió a su Hijo. Dice la Escritura, el que no conoció pecado, ¿qué cosa? Lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Si quieres quitar la culpa de tu corazón, acepta con humildad y gratitud el perdón de Dios. Ese perdón, escúchame esto, que no mereces, que nunca podrías ganar si no fuera simplemente por la gracia de Dios. Acepta el perdón de Dios, porque quizá a los que omitiste la honra que son tus padres, a los que lastimaste que son tus hijos, que son tu esposa, tu esposo, quizá a ellos no te perdonen. Por más que te arrodilles, hay hijos que dicen: sobre mi cadáver, pero no te perdonamos. Me acaban de comentar de unos familiares, bueno, para no hacerse el primo de un amigo. Tuvo su matrimonio, fracasó en ese matrimonio, tuvo sus hijos, ya crecieron, se fueron por su lado. Él se encontró otra dama cristiana, formó una familia con estos 3 hijos de ella, caminó con ella no sé cuántos años y murió. Cuando estos hijos que no son de él le dijeron a los hijos biológicos: oye, vengan a ver a su papá que está enfermo. Dicen que llegó una de ellas, estuvo 5 minutos y se fue. Cuando le dijeron: su padre ha muerto. Sí, haz lo que quieras, ya murió. Y no fueron. Escucha esto. Quizá los que ofendiste no te perdonen, pero el Dios Todopoderoso sí perdona y puede quitarte la culpa, porque Él dio a su Hijo Jesucristo. Por eso está escrito: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, de toda culpa. Sin importar lo que hiciste o dejaste de hacer, ante la culpa, acepta el perdón de Dios y deja de pensar que Dios perdona, pero no a ti. Deja de pensar que la obra de la cruz es suficiente. Sí, para los buenos. Sin importar lo que hiciste o dejaste de hacer, ante la culpa, acepta el perdón de Dios y deja de vivir queriendo comprar la gracia de Dios. Deja de vivir cargando esa culpa y esa vergüenza hasta que hagas lo suficiente. No sé qué es para ti lo suficiente. Sin importar lo que hiciste o dejaste de hacer, ante la culpa, acepta el perdón de Dios y deja de ofender la gracia de Dios. Deja de menospreciar la cruz, insinuando que el sacrificio del Cordero de Dios no fue suficiente para perdonarte a ti. Deja de pensar que lo que tú hiciste fue tan malo, tan terrible, tan profundo, tan injusto, tan inhumano, que Dios no pueda perdonarte. Deja de pensar eso, porque no hay pecado. No importa si mataste a 50 personas o a las que sea, no importa cómo lo hiciste. No hay pecado que la sangre de Jesús no pueda limpiar. Si sigues menospreciando el poder de la cruz, serás un cristiano inmaduro, incapaz, culpable, condenado, y vas a vivir una vida desgraciada y nunca vas a disfrutar
la libertad de la gracia. ¿Qué hacer ante la culpa? Número 1, entonces, acepta el perdón de Dios. Número 2, ante la culpa, humíllate y reconoce: hiciste esto, que fuiste un hijo malo. Si es tu caso, por supuesto. Que fuiste un padre malo, un esposo malo, una esposa mala, que hiciste daño, vamos, a los que más amaste o amas. Reconoce que si es tu caso, que mataste, robaste, adulteraste, fornicaste, hiciste tanto daño, solo reconoce con humildad, y que esa culpa te lleve a humillarte y a reconocer que eres un pecador, que no eres bueno, que no mereces nada bueno, pero que necesitas la gracia de Dios. Y que esa culpa que cargas sea la oportunidad de reconocer el amor de Dios. ¿Qué hacer con la culpa? Acepta el perdón de Dios. Humíllate y reconoce que eres un pecador. 3 y último, perdónate, porque Dios ya te perdonó en Cristo. La cruz, el sacrificio del Cordero de Dios fue suficiente para perdonarte todos esos terribles, macabros e inhumanos pecados, fallas, debilidades, y decirte a ti: todo está pagado, todo ha sido pagado. Y aunque sé que muchos ya saben la anécdota que cuento, pero para que entiendas que todo está pagado. Si tú y yo somos, no sé cuál es la frase, Hepzibah, la palabra, somos vatos de la misma banda. Y tú y yo matamos a 5 cabezones y nos agarra la policía. La ley de nuestro municipio dice, estoy hablando metafóricamente, que por cada cabeza que matamos tú y yo son 40 años por cada uno. Matamos 5, ¿cuántos son? ¿Cuántos? 200 años o 50,000 billones de dólares. ¿Los tenemos? ¿Alguien los tiene? 50,000 billones de dólares. Está el juez o el juzgado o el MP, como se dice, no sé qué tipo de dependencia de gobierno está aquí. Y en la siguiente puerta está el anfiteatro donde llevaron los 5 cabezones que tú y yo matamos. Nos sientan ahí a ti y a mí, y el juez nos dice: menciona tu nombre y menciona mi nombre. Condenados a 200 años, y a punto de llamar a los policías para que nos refundan en el bote para morir ahí. Espiritualizo el asunto. Hay un amigo llamado Jesús que dice: momento, juez, ¿cuánto debe? Dígame su nombre. Vicente y Pascual. 200 billones de dólares. Póngase de pie un momento y siga escuchándome, por favor. Señor juez, ¿cuánto deben ellos? ¿Cuánto debe Samuel? ¿Cuánto debe Juan? ¿Cuánto debe Irma? ¿Cuánto deben?
200 billones de dólares. Mi amigo llamado Jesús le dice: señor juez, yo pago su deuda. Uno tras otro. ¿Qué dice el juez cuando cae el último dólar? Tu deuda está pagada, eres libre. Pero un momento, señores. Al otro lado están los 5 muertos, 5 cabezones que matamos. ¿Cómo está eso? Explíqueme eso. Se cumplió la ley. Y la ley dice: tu deuda está pagada. Eso se llama justificación. El diablo usa tu pasado para culparte todavía. Cuando el Padre, esta mañana escuché una prédica preciosa, se la voy a enviar, sobre el rechazo. Y no había entendido eso. Esos gritos: crucifícale, crucifícale. Lo rechazaron para que yo fuese aceptado. Pero lo que más pegó a mi corazón fue lo siguiente: lo llevaron a la cruz. Y en esa cruz Él da un grito. ¿Cuál es el grito en hebreo? Eli, Eli, lama sabactani. Oh, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Y el predicador dice que lo que hizo que Jesús muriera en ese momento, porque los otros estaban vivos todavía, lo que Jesús hizo que muriera fue el rechazo del Padre. Un golpe a su corazón y explotó su corazón. Fue rechazado para que tú y yo fuésemos aceptados. Alguien esta mañana quiere ahí en su lugar venir a este altar. Alguien que tiene una carga, una culpa. Y como dije, por más que hagas algo bueno después de hoy, por más que les pidas perdón a tu esposo, tu esposa, a tus hijos, tus padres, no vas a ganar nada. Quizá ellos no te perdonen, pero el Dios eterno está aquí para limpiarte, transformarte. No importa que los 5 cabezones que mataste estén al otro lado, a la oficina del juez. El juez ha dicho: ¿cuál es tu nombre, hijo? Enrique, eres libre. Enrique dice: pero los 5 cabezones, ¿qué? Tu deuda está pagada. Sé libre, camina libre. Pero tu deuda está pagada. Alguien quisiera hoy arreglar cuentas con Dios. Claro, si viven tus padres, arregla cuentas con ellos. Si viven tus hijos, arregla cuentas con ellos. Eso hablaremos los próximos días. Pero esta mañana acepta el perdón de Dios. Acepta el perdón de Dios. Ya no cargues la culpa. La culpa fue llevada en el Calvario. Él llevó mis culpas ahí. Sí le robé a ese niño de 10 años. A ese niño pobre sí le robé sus colores. Sí. Pero
pero el Padre me ha perdonado. El diablo no puede acusarme más, porque he recibido el perdón de mi Dios. Ante el juez se ha pagado mi deuda. No debo nada. Quizá fuiste un mal esposo, una mala esposa, una mala madre, un mal padre, un mal hijo, una mala suegra, una mala nuera, un mal yerno. No importa qué hiciste, deja de cargar esa losa y ven a la cruz y dile a Jesús: limpia mi pecado con tu sangre preciosa. El que confiesa sus pecados prosperará, mas el que los encubre no alcanza misericordia. No prosperará. No prosperará. El que encubre sus pecados prospera. ¿Qué quieres hacer en la vida? Ya no más culpas. Él llevó tus culpas. Él llevó tu pecado. ¿Alguien quiere reaccionar hoy seriamente? ¿Quiere terminar con la culpa hoy? Haga algo más de lo que está haciendo. Es en serio lo que le digo. Yo fui perdonado por lo que le hice a ese niño. Solo el recuerdo ahora me entristece, sí, pero soy libre de culpa. Jesús pagó mi deuda. Él pagó mi deuda. Soy libre de condenación. Levántate esta mañana y dile al enemigo: ya te atrapé con tus mentiras. Ya no más voy a cargar tus mentiras. Ya no más vas a condenarme, díselo a él. Porque mi Dios en Cristo me ha perdonado. Porque mi Dios en Cristo me ha hecho libre. No puedo resarcir el daño a mi padre, el daño a mi madre, el daño a mi esposo, el daño a mi esposa, a mis hijos. No puedo resarcir eso. No puedo hacer nada para que eso cambie. Pero es historia. Pero esta mañana recibo el perdón de mi Padre Celestial, el juez de los jueces, el juez del universo. Pagó mi deuda. Él mismo dio a su Hijo Jesucristo. Él pagó mi deuda. Soy libre. Soy libre. Soy libre. Soy libre. Libre soy. Soy libre. Soy libre. ¿Alguien puede decir de soy libre? ¿Puede gritarlo? Quiere decir soy libre. Soy libre. No importa si los 5 cabezones están al lado suyo. No importa. Tu deuda ha sido pagada. Han sido rotas. Libre. Díselo esta tarde: soy libre. Libre. Para cantar, para danzar, para gozar. Libre. Yo soy libre. Puedes decirlo esta mañana. Las cadenas del pecado han sido rotas. Decláralo. Yo soy libre. Vamos, decláralo esta mañana. Para danzar, para gozar. He vencido
Dios. Mira lo que hizo Dios. Mira lo que hizo Dios. Sanó mi cuerpo, tocó mi mente, me salvó justo a tiempo y yo la alabaré. Gracias, Dios. Es el mismo de ayer. Le alabaremos. Libre. Lo que hizo Dios. Libre. Vamos, Yo soy díselo. libre. Decláralo. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre. Yo soy libre. Gracias, Para Dios. cantar, para danzar, para gozar. Gracias. Para cantar, para danzar, para gozar. Para cantar, para danzar, para gozar. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya. Yo espero que el Espíritu Santo haya quitado tus culpas. Fuera culpas hoy. No más culpables. Amén. Esperamos que esta transmisión haya impactado tu vida. No te olvides de compartirla. Hasta la próxima.